Bienvenidos a esta exponencia. Mi nombre es Sirleni Falla, soy Neurocoach and Trainer en emprendimiento y didáctica y quiero compartir contigo dos temas que me apasionan y me emocionan mucho, que son la neurociencia y el arte del neurocoaching. Vamos a ver cómo nuestro cerebro funciona, procesa la información, la cual es la responsable de generar los pensamientos que nos contribuyen y nos aportan al logro de cambios, a la creación de nuevos hábitos o fortalecer nuevos hábitos o alcanzar nuestras metas y objetivos. Para iniciar, es importante tener presente que nuestro cerebro no es igual al de los demás. Tenemos una estructura cerebral diferente y un proceso de información diferente. Es muy interesante tener esta dinámica presente, no solamente para cuando nos autovaloramos nosotros mismos, sino también cuando acompañamos a otras personas en ese proceso de transformación, en ese proceso de acompañamiento al logro de nuevas metas, al logro de los objetivos de nuestras personas, de nuestros clientes. Para iniciar, debemos reconocer, bueno, que el cerebro es súper interesante. Trabaja por diferentes zonas. Tenemos diferentes zonas bajo nuestro cerebro. Anteriormente se creía que nuestro cerebro era solamente una masa, pero el científico Ramón y Cajal, que recibió un premio Nobel por su descubrimiento en el sistema nervioso y su estructura y cómo era el cerebro estructuralmente, y cómo era su funcionamiento, él logró descubrir, que es la teoría que actualmente manejamos, que nuestro cerebro está dividido por zonas, que es como un bosque, como por decir así el Amazonas. Así es nuestro cerebro. Tiene diferentes regiones y tiene muchos arbolitos que en este caso vienen siendo las neuronas, que son las encargadas de generar, de generar la información para generar el pensamiento. Entonces, ¿cómo se procesa esta información en nuestro cerebro? Bueno, es importante entender que tenemos más de 184.000 millones de neuronas, incluso para el proceso que en este momento yo estoy haciendo, que estoy conversando y ustedes me están escuchando. eh, Hay muchas neuronas trabajando entre sí, muchas zonas que están trabajando. Lo otro punto es que la información no ocurre de forma simultánea, es decir, hay milisegundos de diferencia mientras yo estoy hablando y mientras ustedes están procesando la información. ¿Por qué? Porque la información trabaja por estaciones, esta información va trabajando por etapas. Y de ahí que también está, en muchas ocasiones, cuando llegan las sesiones de coaching, la gente nos dice, es que yo no quiero dejar de hacer esto, pero me cuesta mucho. Es que ya yo me quiero olvidar de esto. Es que yo quiero dejar atrás esto, pero no lo logro. Y esto se da porque nuestro cerebro es como esa carretera neuronal, es como esas carreteras. ¿Qué es lo que sucede? Que tan forzado tengamos un hábito, así va a estar forzada esa carretera neuronal. Mucho se habla que para cambiar un hábito se dura 21 días para dejarlo. Sin embargo, esto va a depender mucho de las personas. Va a ser independiente para cada persona. ¿Por qué? Porque a la hora de adquirir un hábito va a depender qué tan reforzado esté el hábito anterior. O el hábito que quiera dejar o lo que quiera cambiar. ¿Y por qué? Porque es que nuestro cerebro no olvida, nuestro cerebro no sabe olvidar, no sabe desaprender. Realmente es un proceso, nuestro cerebro lo que hace es que sustituye. Que es lo que me gustaría que se queden con esta experiencia. Nuestro cerebro sustituye, no olvida, lo que hace es sustituir. Entonces lo que tenemos que hacer es reforzar, es motivar para que y contribuir para que esta carrera neuronal, este nuevo hábito que queremos hacer, se forme, se fortalezca. ¿Para qué? Para que sea incluso intencionado. Entonces vamos a ver estas etapas o estas estaciones en las que se procesa la información. Inicialmente nuestro cerebro recibe la información a través de nuestros sentidos, ya sea a través del oído, del olfato, el tacto, detecta esta información, ingresa a nuestro cerebro. Luego, la relaciona con el lenguaje. Por eso es muy importante tener el lenguaje, entendernos y escucharnos con qué palabras le estamos asignando a las situaciones, a las emociones, con qué lo estoy reconociendo. Luego, se activa la memoria y pasa a otra estación donde se activa la amígdala. La amígdala es la encargada de
de generar la emoción a esta información que estamos procesando. Luego nuestro cuerpo la lee esta información y ya entra todo este paquete de información a unas etapas más profundas del cerebro, más profundas, donde es que se genera el pensamiento. De ahí que tomemos decisiones, opciones o generemos pensamientos para determinadas situaciones o para incluso generar o alcanzar un objetivo. Toda esta información, como les decía, bueno, la trabajamos incluso de forma inconsciente. Según los estudios, el 84% de esta información la procesamos de forma inconsciente. Entonces, ¿cuál es la importancia de todo esto? Que lo podamos hacer cada vez más de forma consciente. ¿De qué forma? Autoconociéndonos, auto-observándonos. Desde que detectamos la información, saber cómo estamos reaccionando, saber qué me está motivando, qué me está activando, qué me está haciendo sentirme triste y también cómo está reaccionando mi cuerpo. Muchas veces se dice, o hay un dicho que dice que el cuerpo sabe lo que la mente desconoce y es precisamente por eso. En las sesiones de coaching se nos enseña mucho a observar cómo está corporalmente la persona, cómo es su posición, cómo es su observar corporalmente. Y de ahí porque el cuerpo reconoce y procesa antes la información, incluso que la mente. Entonces, a raíz de estas etapas y estas estaciones, debemos tener presente eh, en cuál etapa nos encontramos cuando recibimos alguna información. Porque, por ejemplo, podemos ser que una persona esté reaccionando de forma agresiva, de forma violenta o incluso de forma muy eufórica y después dice, es que yo no quería reaccionar así, es que yo no estaba pensando en reaccionar ahí. Y de ahí es que es la amígdala la que reaccionó. No hay emociones buenas y no hay emociones malas, simplemente que hay que aprender a gestionarlas, a ver cómo yo a través de los neurotransmisores puedo contribuir a tener una mejor gestión de emociones. Entonces, durante todas estas etapas es muy interesante dentro de los procesos de coaching, no solamente dentro de las sesiones, sino durante todo el proceso, entender cómo nuestras personas, cómo nuestros clientes, cómo las personas que acompañamos están generando esta información, están procesando esta información a fin de que pensamiento sea... ese pensamiento sea eficiente a fin de contribuir a ese cambio o a lograr ese nuevo hábito o a fortalecerlo. Es importante entender que nuestro cerebro es muy amable con nosotros cuando queremos desaprender, eh, como les decía, dejar de aprender un hábito. El cerebro es muy moldeable. Antes se hablaba que el cerebro era una arcilla, ¿verdad? Que era una arcilla, pero hoy se habla mucho del escultor, que nosotros podemos ser escultores de nuestro propio cerebro, que nosotros lo podemos trabajar, que lo podemos diseñar y a través de precisamente creando. Cuando aprendemos algo nuevo, estamos creando nuevas carreteras neuronales. Por eso es que debemos ser amables con nosotros mismos. La invitación es de que cuando estemos aprendiendo algo, seamos generosos con nosotros mismos, seamos amables porque estamos no solamente fortaleciendo nuestro cerebro, sino también estamos creando carreteras neuronales. Incluso cuando hacemos ejercicio, mucho se habla de hacer ejercicio, que es bueno para la salud, que es bueno para nuestro cuerpo en la parte física, pero también para nuestro cerebro. Es muy importante porque se están creando nuevas carreteras neuronales que eso nos permite generar mayor memoria, generar mayor concentración, generar neurotransmisores que son los encargados de transmitir la información entre las neuronas. Las neuronas son células que se comunican entre sí encargadas de ir generando y procesando esa información por todas estas diferentes etapas. Entonces, dentro de todo esto es muy importante partir de un punto del que es autoconocerme, del que es reconocerme cómo yo voy procesando toda esta
toda esta información, teniendo muy presente que el cerebro no olvida, no sabe olvidar, que incluso cuando yo le digo no piense en determinada cosa, el cerebro lo que hace es reforzar ese pensamiento. Entonces, debemos de cuidar mucho cómo procesamos la información y cómo la vamos cultivando. Lo otro que tenemos también que tomar en cuenta es qué tan concentrados le damos atención a ese proceso. ¿Por qué? Porque en Harvard se hizo un estudio en el 2022, el cual se llamaba Una mente divagante es una mente infeliz, y hacía mucho a la gestión de multitareas, que por el estar haciendo muchas tareas o estar pensando en muchas cosas, le resto atención. Entonces, al restarle atención, se vuelve menos atractivo para mí. Entonces, cuando estamos alcanzando una meta o acompañando a otra persona, es muy importante hacerle ver que tenga su mayor concentración, que lo tenga muy presente. ¿Para qué? Porque entre más yo lo tenga olvidado, o entre más tenga otras cosas por hacer, o lo esté compartiendo con otro montón de objetivos, o que tenga un montón de información, mi mente va a tender a que sea infeliz, y por lo tanto no va a ser muy factible que ese objetivo, esa meta lo logremos trabajar. Nuestro cerebro funciona, por ejemplo, como la estación del metro, eh, que llega y, por ejemplo, en las estaciones hay como dos personas vendiendo los boletos, ¿verdad? Para ir a determinado lugar. Pero cuando llegamos a las estaciones donde se leen los boletos, hay más de una vía. Entonces, para cruzar, ¿verdad? Para cruzar el metro. Así funciona nuestro cerebro. Muchas veces tenemos esos atajos de información, y por tener mucha información, y luego nos perdemos en cuál es el carril que debo tomar para procesar. La amígdala es la encargada de elegir cuál es el camino y cuál es la opción. Pero si lo hacemos en horas pico, cuando hay más gente, y entre más vamos avanzando, es decir, entre más vamos teniendo cosas, nos vamos quedando con menos opciones para elegir, es decir, para ver posibilidades. Y parte importante del coaching es hacerle ver al cliente, hacerle ver a las personas que tenemos una amplia gama de posibilidades, que tenemos una amplia gama de opciones para lograr los objetivos o las metas que nos propongamos o que logramos alcanzar. Dentro de estos procesos es importante reconocer que, eh, que las neuronas, cómo funcionan las neuronas, no están conectadas entre sí. Este científico, Ramón y Cajal, como les decía, él, antes que tenía la percepción de que el cerebro era una sola masa, y que él lo identificó que estaban divididas por zonas, y que estas zonas eran formadas como por árboles, por así decirlo, que vienen siendo las neuronas, que estos árboles, estas neuronas se comunican entre sí. Esto se llama sinapsis. Esa sinapsis neuronal es cómo se comunican las neuronas unas con otras. No están 100% juntas. Esto quiere decir, tienen ramas, tienen copas y tienen raíces, por así decirlo. Por eso es la similitud con árbol. Resulta que está la neurona transmisora de la información, que la transmite por la copa, y la otra la recibe a través de las raíces. Es un estudio muy interesante, porque pese a no estar conectadas, existen choques eléctricos entre ellos. Entonces, cuando estamos muy recargados, como les mencionaba anteriormente, que independientemente a la hora que vayamos a recoger a tomar un metro, si estamos muy recargados, la cantidad de opciones o posibilidades se nos va reduciendo. Entonces, por eso es muy importante reconocer que nos ayuda como personas tener ese autoconocimiento de nosotros mismos, que nos ayuda a que tengamos esa carretera neuronal más tranquila, que tengamos más viable, a fin de que podamos ver y acompañar a nuestros clientes a que tengan mayores posibilidades para cuando quieran lograr un objetivo, lograr un cambio, que fortalecer un hábito o alcanzar una meta.
Esto de la neurociencia tiene mucha relación, como les decía, en el ámbito de la forma, un papel muy importante en el proceso de lograr las metas y lograr los objetivos. Uno de los estudios que me ha gustado mucho es uno que se realizó en Noruega donde decía que se le hizo un estudio a las mamás y se les preguntaba de qué lado cargaban a sus hijos y sacando ya del lado cuáles eran de derecha, cuáles eran usaban mano izquierda, se llegó a la conclusión que el 80% de las madres cargan a sus bebés del lado izquierdo. ¿Y esto por qué? Porque esa comunicación, esa conexión que podía haber que entre el corazón, para que el hijo escuchara el corazón y ella le pudiera hablar por el lado donde ella lo tenía cargado del lado izquierdo, del lado izquierdo el oído y sus sentidos que se habilitaban era el lado izquierdo. Este estudio logró demostrar que en la parte izquierda de los bebés aumenta el crecimiento en las primeras etapas. A raíz de eso, entonces es muy importante nosotros tener presente eh, cuáles son esas áreas que nos ayudan, cuáles son esos neurotransmisores o disparadores que nos ayudan a lograr las metas y objetivos. ¿Por qué? Identificando cuál es el color de ropa favorito, identificando cuál es el día favorito, cuál es la hora del día, la semana favorito, para cuando acompañemos o queramos realizar un cambio, podamos acompañar a esas personas desde estos puntos de vista, que lo podamos contribuir, que lo podamos integrar en nuestras sesiones de coaching para un mejor acompañamiento, porque las personas realmente por afecto, nos movemos por afecto, nos movemos por sinergia, nos movemos por comprensión, pero sin dejar de lado esta parte tan interesante y tan valiosa como es la neurociencia, lo que nos logra aportar, lo que nos logra contribuir a las distintas profesiones. Que debemos acompañar con muchas otras tendencias del neurocoaching, por ejemplo, integrar la tecnología, como también el cerebro, ¿verdad? Me va cambiando conforme yo voy integrando la tecnología. Entonces, ¿qué tan amigable me puedo yo volver en el uso de la tecnología para lograr esa meta y ese objetivo? Porque me va creando nuevas carreteras neuronales. La educación, qué tan dispuesto puedo estar yo a aprender algo, a dejar algo, es un factor muy importante para desarrollar nuevas habilidades cognitivas que me ayuden y me aporten al logro de los objetivos, incluso la gestión de estrés. En el cerebro se dispara al resto del cuerpo, tanto estrés, qué tanto bienestar emocional o incluso corporal estoy teniendo. Entonces es muy importante tener presente todas estas herramientas y áreas a la hora de que estoy llevando un proceso de acompañamiento a otras personas, pero principalmente para nosotros mismos. ¿Qué tan productivo lo puedo hacer? ¿Lo puedo integrar a mis actividades cotidianas? Dentro de esto, todo esto qué importante es nuestro cerebro y cómo nos aporta. El otro punto es el coaching, ¿verdad? Ese acompañamiento, ese arte a las personas a lograr, no tanto desde una manera de desde simplemente hacer las preguntas, si bien es la parte fundamental del coaching, sino que también que otras herramientas me puedo apoyar para acompañar a las personas a su logro de metas y objetivos. Todos queremos, digamos, cuando recibimos alguna sesión, queremos alcanzar alguna meta, algún objetivo, y es como nosotros vamos procesando dicha información, es como nosotros nos vamos a hacerla consciente, porque les decía, muchos de esta información durante estas etapas no la hacemos de forma consciente. Entonces, es muy importante
que lo podamos hacer ver en nuestras sesiones, en nuestros acompañamientos a otras personas, incluso en nuestra vida diaria. No cuestionarnos cómo reaccionamos a diferentes situaciones. Como les mencionaba, las etapas son reconocer percibir la información a través de los sentidos. Luego el lenguaje y activar la memoria. Y en la emoción, muchas veces generar la emoción, que le es la encargada la amígdala. Muchas veces cuando se genera esta información, esta emoción, decimos, ¿sabes qué? ¿Por qué reaccioné de diferente manera? O pude haber reaccionado de otra forma. Y en realidad, debemos ser amables con nosotros mismos. Debemos aprender a gestionarla, es cierto, pero también entender lo que muchas veces es de forma inconsciente y que no hay emociones buenas ni malas, simplemente las emociones nos ayudan a protegernos, nos ayudan a incluso a lograr muchas de las cosas que alcanzamos. ¿De qué forma? Haciéndole una buena gestión. De ahí para generar un buen pensamiento para que nos contribuya al logro y la meta del objetivo que queremos alcanzar o bien que estamos acompañando a la otra persona a lograrlo. Bueno, para mí ha sido un placer haber compartido con ustedes esta parte de cómo nuestro cerebro funciona, cómo procesa la información, cómo se genera el pensamiento y cómo podemos integrarlo dentro de nuestras sesiones de coaching para acompañar en esta maravillosa proceso que es que otras personas logren sus metas, logren sus objetivos y que todos tengamos este, una, bueno, deseo que toda esta información haya sido de mucho valor y mucho aporte para cada uno de ustedes y nos esperamos en una próxima exponencia. Un placer haber compartido. Saludos.